Un gusto en saludar a toda la Universidad Teológica del Caribe, a la UTC que está en Puerto Rico, en Trujillo Alto, y específicamente a través de las autoridades, al doctor Francisco Ortiz, presidente de la UTC y la decana académica, la nueva y flamante decana académica, la profesora Ana Cepero. Un saludo muy especial. Vamos a reflexionar sobre un tema extremadamente importante, que es la culminación de la Semana Santa, la resurrección de Jesús. Hablar sobre la resurrección de Jesús es un tema bastante complejo, pero también rico exegética y teológicamente, y no se diga espiritualmente, que es parte del plan salvífico de Dios para la humanidad. Quiero usar un texto que está en Primera de Corinto. El capítulo 15 de esta carta a los de Corinto es un capítulo exclusivo sobre la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos. Pero hay un versículo que quiero profundizar, que es el resumen de todo el capítulo 15 de la primera carta del apóstol a los de Corinto. Es el versículo 12. ¿Qué dice? Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Oiga, curioso. Hablemos sobre el contexto de la carta. La carta tiene un contexto bastante dramático, un contexto muy complicado que refleja la inmoralidad ética, la inmoralidad que vivió la iglesia de Corinto. Todos saben que la iglesia de Corinto fue fundada en una ciudad muy promiscua, la famosa ciudad de Corinto, donde había un culto a una diosa, a la diosa Afrodita, y era un culto a la promiscuidad que se fundamentaba en la fertilidad. La diosa Afrodita era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor. Y el tema de la fertilidad en las culturas antiguas era fundamental, porque antiguamente se vivía de la generosidad de la naturaleza, de la fecundidad del ganado, de la fertilidad de la tierra, etcétera, etcétera. Y es por eso que el dios o la diosa que estaba en relación a la fecundidad, fertilidad, era uno de los dioses más importantes en todas las culturas antiguas circundantes de Israel. Pero en Corinto, la fiesta más importante era la fiesta a la fertilidad en honor a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y según las costumbres antiguas, era una fiesta muy pagana, donde había toda una pornografía, toda una inmoralidad sexual en torno a ese templo de Afrodita en la figura de la mujer. Habían más de 1000 prostitutas sagradas dedicadas a la celebración de esta fiesta, que eran las sacerdotisas. Cuando Pablo funda la iglesia en esta ciudad, muchos cristianos trasladaron las costumbres paganas promiscuas a la iglesia. Cuando usted revise en las dos cartas, específicamente la primera carta, observa que habían divisiones en el primer capítulo. Un hijo le quitó la mujer al papá, capítulo 5. Problemas de litigios, de propiedades. Problemas de desorganización en el culto, capítulo 11 en Corinto, abuso de la Santa Cena, mejor dicho. Fue una iglesia con muchos problemas éticos. Y Pablo, sobre ese trasfondo, construyó el capítulo 15 sobre la creencia en la resurrección, tanto de Jesús y de los muertos. Y ahora sí, con ese contexto vamos al versículo 12. Vamos al versículo 12, que dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que ustedes niegan la resurrección de muertos? ¿Por qué Pablo dice esto?
Resulta que Pablo descubre que la iglesia de Corinto sí creía en la resurrección física de Jesús. Y aquí sí me toca, perdonen, usar un poquito el griego para entender la inteligencia de la palabra. En español hay un término que se llama resurrección, solamente uno. En griego hay dos términos, dos palabras que hablan de dos tipos de resurrección diferentes que se traduce con la única palabra que hay en castellano, resurrección. Pero en el griego hay dos formas un poco diferentes, aunque se relacionan entre sí sobre resurrección. Hablemos del primer término, el término y el verbo egeiro. El término egeiro traduce resucitar físicamente. El que estaba muerto se pone de pie, el que estaba acostado se levanta. Esta palabra egeiro habla de una resurrección real, física. Y observen algo, cuando los evangelios sinópticos hablan de la resurrección de Jesús, usa el verbo egeiro, dando a entender que la resurrección de Jesús fue física, fue real. Importante esto. Pero hay una segunda palabra, anastasis. Anastasis también traduce resurrección, pero tiene otras connotaciones. ¿Cuáles? Aunque también anastasis hace referencia a una resurrección física, pero también significa resurgimiento moral, ético, espiritual. ¿Qué significa? Si una persona estaba hundida en el pecado, si una persona estaba atrapada por un vicio, pero el hecho de salir del vicio, de salir de un mal hábito, eso ya es una resurrección ética. Una persona que estaba hundida espiritualmente y otra vez vuelve a conectarse con la espiritualidad, eso es resucitar. Si una persona estaba destruida por una enfermedad y está sana, eso es resucitar. O sea que la palabra anastasis tiene muchas connotaciones. Significa ponerse de pie de un lecho, levantarse físicamente de una muerte. También significa transformarse, convertirse, salir de un pecado, salir del alcoholismo, salir de una vida pecaminosa, de hundimiento total, o de una persona hundida ética y moralmente. Eso también es resurgir, eso también es resucitar. Oye, qué interesante. Apliquemos las dos palabras en el versículo 12. Si ustedes van a un griego inclusive interlineal y revisan el versículo 12, se usan las dos palabras que se traducen al castellano en una sola, resurrección. Cuando Pablo dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, el griego usa egeiro. O sea que Pablo no está negando en ningún momento la resurrección física de Jesús. Y Pablo está reconociendo que los de Corinto sí creían en la resurrección de Jesús, porque la predicaban. ¿Sabe cuál es el problema? Y Pablo está diciendo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, muy bien, hace una pregunta Pablo. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? En el texto griego, cuando Pablo dice, ¿cómo hay algunos de ustedes que niegan o que no hay la resurrección de muertos? Pablo ya no usa legeiro, usa anastasis. ¿Qué quiso decir Pablo? Lo siguiente. Si ustedes creen en la resurrección física de Jesús, que está muy bien que la crean, ¿cómo es que no cambian sus vidas al usar la palabra anastasis? ¿Cómo es que ustedes no salen del pecado? ¿Cómo es que ustedes no logran salir de la promiscuidad? ¿Cómo es que ustedes no logran salir de los pleitos caseros? ¿Cómo es que ustedes no logran salir de la idolatría, del paganismo? O sea, si ustedes creen que Cristo resucitó físicamente, que esa fe en la resurrección física de Cristo también sea la inspiración de una resurrección de conversión, de una resurrección de cambio de vida, de transformación de vida, de una resurrección que inspire a vivir una vida más plena, más de calidad, tanto en el campo físico. ¿Por qué físico? Porque tenemos que aprender a cuidar nuestros cuerpos
con una buena dieta, hacer ejercicio, porque nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y también nuestro cuerpo debe llevar el Espíritu del Cristo resucitado cuando cuidamos nuestros cuerpos. Oiga, qué interesante cuando usa la anastasis refiriéndose a la resurrección de muertos. ¡Ay! También emocionalmente. También los de Corinto debían crecer, madurar emocionalmente, porque se comportaban como niños en la vida emocional, inmaduros, inestables psicológicamente hablando. También la resurrección de Cristo nos debe incentivar otro tipo de resurrección en la anastasis, que es madurar emocional, afectivamente, crecer intelectualmente. Pero también la palabra anastasis significa madurez racional, saber discernir, decir la verdad, saber pensar, saber poner un límite entre el bien y el mal, usando el justo y sano juicio del discernimiento. ¡Qué interesante! O sea que la resurrección de los muertos, aparte de una resurrección física que no se está negando, es vivir una vida plena. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras emociones, cuidarnos como personas y que nuestras actitudes, que nuestra vida personal, que nuestra vida comunitaria, que nuestra psicología, nuestra vida física, nuestra vida espiritual sea el testimonio de una resurrección física de Jesús. En conclusión, Pablo está diciendo, oiga, qué lindo el léxico griego, juega con dos términos de resurrección. Está diciendo, así como Cristo resucitó Egeiro, y creemos en esa resurrección física, nosotros vivamos una resurrección en toda nuestra vida plena, cuidando nuestro cuerpo, nuestra ética, nuestra santidad, nuestra comunión con Dios. O sea que nuestro testimonio personal es un testimonio sobre la resurrección física de Jesús. Muchas bendiciones en este día de resurrección de Jesús.